Bienvenidos una vez más al Simposio de Verdadera Educación en Zoom TV Latino. Gracias por acompañarnos y para mí es un privilegio acompañarnos en esta mañana. Mi nombre es Ivonne Restrepo, trabajo en Heartland College en las áreas de hogar y familia, salud mental y evangelismo en salud. Y antes de comenzar en esta mañana quisiera que empezáramos con una palabra de oración. Señor y Salvador, te damos muchas gracias por estos espacios que se abren para poder tratar temas de actualidad, de necesidad. Señor, permite que al abrir los principios de tu palabra nosotros podamos entender los principios que son como una luz en el camino, que nos llevan en un camino conforme a tu voluntad para guiar nuestros hogares, nuestras familias, nuestras vidas, porque tú no nos has dejado sin luz. Hay abundante luz, Señor. Danos sabiduría en este simposio a lo largo del día. Manifiesta tu presencia y bendice a cada oyente, a cada televidente. Tú sabes su necesidad y pide una bendición muy especial para ellos en esta hora. En tu santo nombre, Señor. Amén. Quisiera invitarlos para que nos acompañen a la 1 de la tarde en la sesión de preguntas y respuestas. Ustedes pueden mandar sus preguntas a Zoom TV Latino en todo este tema de inquietud en educación. Es un tema muy amplio. Podemos hablar de educación de familia, de educación académica, de educación espiritual, de educación física, y ustedes manden sus preguntas y a la 1 de la tarde tendremos a todos los oradores aquí y pudiéramos contestar sus preguntas. Queremos ser personalizados y saber que cada pregunta de ustedes tiene un significado para nosotros. En esta mañana vamos a hablar de la educación de los milenios, aquella nueva generación que se levanta tan fuerte, tan diferente, jóvenes con acceso a información como nunca ha habido antes, jóvenes que están cambiando el derrotero en la historia de lo que se proponen en metas, en objetivos, pero al mismo tiempo surge una pregunta y es ¿cómo podemos guiar a estos milenios? Y en esta mañana, en este tiempo, quisiéramos compartir algunos principios. Quisiera tratar 3 preguntas y mirar cómo podemos darle respuesta con principios basados en la palabra de Dios y en la luz que nos ha sido dejado a través del espíritu de profecía. Las siguientes preguntas: ¿dónde está nuestra sociedad en términos de valores morales en la educación? Cuando nosotros miramos la educación, ¿dónde estamos en valores morales? ¿Aplican aún los principios de Elena G. de White en nuestra sociedad tan moderna, tan tecnológica? ¿Ha cambiado todo que quizás principios tanto bíblicos como principios que se nos han sido dejados aplican o ya no aplican en una sociedad tan tecnológica? ¿Y cómo poder aplicar principios? Esa es la gran pregunta. Tenemos un principio, pero como la sociedad ha cambiado, entonces, ¿cómo lo aplicamos? Y quisiéramos poder compartir esto en esta mañana. Al comenzar este tema de la educación de los milenios, quisiera comenzar dando una base bíblica. En la clase de hogar y familia que enseño en Heartland College, por años he venido buscando, averiguando en la Biblia los tipos de familias que hay. A nivel de psicología se definen 5, 6, a veces definen 7 tipos de familia, pero he querido buscar la respuesta bíblica. ¿Qué me dice la Biblia en cuanto a los tipos de familia? Y he encontrado solamente 2 tipos de familia. Y una de ellas, y quiero aquí mencionar, un tipo de familia la encontramos en Malaquías 4:6. ¿Qué nos dice Malaquías 4:6? Que es la promesa con la que cerramos, con la que se cierra, la última promesa con la que se cierra el Antiguo Testamento. ¿Qué dice esta promesa? Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. Si ustedes miran Malaquías 4, versículo 1, esta promesa es dada en el contexto del Día del Señor. Y en el Día del Señor está hablando de 2 eventos, en el juicio y justo antes, en el momento describiendo la venida del Señor, en el momento en que Él viene a hacer juicio sobre la tierra,
que viene el Señor. El día del Señor es dado en este contexto de Malaquías. ¿Qué va a pasar en el día del Señor? Esta promesa, y es un tipo de familia: convertirá el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Entonces, justo en el contexto del día del Señor van a haber familias que se van a estar uniendo, se unen en un mismo espíritu, padres a hijos. Hay otro tipo de familia, y esa la vemos en Marcos 13, que sería el mismo contexto de Mateo 24. También cuando los discípulos le hacen la pregunta al Señor: dinos qué señales hay antes de tu venida. Es decir, que ambas promesas son dadas en el mismo contexto. Señales antes de la venida del Señor, y en Malaquías justo el día del Señor. ¿Y qué dijo el mismo Señor Jesús? Una de las señales es que el hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Yo he buscado un tercer tipo de familia. He buscado un cuarto tipo de familia en la Biblia. He buscado en lo que he encontrado. Y solo encuentro estos dos tipos de familias en el contexto de la venida del Señor. Y yo creo que es muy importante que nosotros veamos esto. Nuevamente, una familia va a estar uniéndose, padres a hijos, y la otra familia literal se va a estar matando, entregando un hijo a un padre, exponiéndolo a destrucción. Dos tipos de familia en el contexto del fin. Ahora, la pregunta es, ¿y bíblicamente? ¿A qué tipo de familia quiere usted pertenecer? Yo sé que la mayoría de personas piensan: yo quiero pertenecer, en el contexto de la venida del Señor, a la familia de Malaquías. Hay principios detrás. Esto no pasa por suerte. El tipo de familia que se está uniendo en el contexto de Malaquías, o el tipo de familia que se está destruyendo en el contexto de Marcos 13 o Mateo 24, no pasa por casualidad. Hay principios detrás que estos tipos de familias trabajaron para estar de un lado o del otro en el contexto de la venida del Señor. Entonces la pregunta, y lo que quisiéramos intentar en esta hora, es que usted identifique qué principios llevan a que una familia se una en el espíritu, o que una familia se esté entregando a muerte, el hermano al padre, al hijo, y se levantarán hijos contra los padres y los matarán. ¿Qué principios vive cada familia? Para que usted pueda identificar realmente en qué tipo de familia usted está construyendo cada día, con las decisiones que toma, con las actitudes que tiene, y podamos realmente ver en qué lado estamos. Vamos a contarles unas historias, ¿está bien? Lo voy a hacer a través de contarles dos historias, y luego mencionamos los principios que hay aquí detrás. Vamos a poner una imagen, y yo quiero que ustedes miren la imagen de este joven, porque esas son las dos historias que voy a contar. Miren la fecha. La historia que les voy a contar sucedió el miércoles 14 de febrero del 2018, y por favor miren muy bien la fecha, porque la segunda historia que les voy a contar es muy relevante la fecha. Este joven que ustedes vieron allí, y quiero pedirles nuevamente que pongan la foto en la pantalla y ustedes lo miren a él. ¿Qué pueden describir en este rostro? Si ustedes lo están viendo allí, ¿qué pueden ver en el rostro? El nombre de él es Nicolás Cruz. Y ahorita les voy a contar qué hizo, pero ¿qué pudieron ver en el rostro? Se ve desconcierto, incertidumbre, se ve como una mirada, ¿no?, emocionalmente como desconectado, ¿verdad? ¿Pudiéramos decir eso? Bueno, les voy a contar qué hizo Nicolás Cruz, y vean la siguiente imagen. En la siguiente imagen, lo que él hizo causó estas imágenes en todo Estados Unidos. Así que, ¿qué hizo Nicolás Cruz? Nicolás Cruz entró a una escuela a los 19 años y mató 17 niños. Un evento muy común en este país. Yo personalmente sigo estos massive shootings, o sea, estos tiroteos, y sigo el perfil de los jóvenes que lo realizan para mirar las causas que está llevando un problema social en Estados Unidos, único casi en el mundo. Yo vengo de Colombia, y el problema social en Colombia es muy fuerte, entre la guerrilla, entre el Estado. Hay un problema social, económico, de drogas, de narcotráfico, ¿verdad?, donde la gente secuestra porque necesita dinero, un problema social, económico, social muy fuerte en mi país. Pero aquí no sucede esto.
Las razones para que estos jóvenes terminen matando 17 niños no lo hacen porque necesitan dinero, necesitan secuestrar por plata, no lo hacen por fines políticos, no lo hacen por fines económicos, pero hay un problema de fondo y eso es lo que queremos analizar en esta mañana. Él entra y mata 17 personas a la edad de 19 años. Nicolás Cruz era un niño adoptado y los dos padres adoptivos habían ya muerto. Lo echaban de diferentes escuelas, posaba con armas, con cuchillos y en fin, con armas en Instagram y relatan que su padre adoptivo murió en el 2004, su madre adoptiva había muerto de neumonía y a los 17, un amigo de él de 17 años decía que él cambió significativamente después de la muerte de su padre. La familia con que Nicolás Cruz se mudó a vivir se dieron cuenta que estaba en un estado de depresión masiva no tratada. En este país se trata mucho de que a través de este tipo de eventos se cree que el problema es el porte de armas. Y hay un trasfondo político fuerte aquí en donde se ha querido demostrar que el problema es por portar armas, el acceso fácil a las armas. Y la pregunta ¿es realmente un problema de armas? ¿Qué hay detrás? Y yo quisiera compartir un post que salió en un periódico donde esta persona está haciendo un llamado. ¿Y por qué compartimos esto? Porque hay muchas cosas interesantes en las declaraciones que se hacen, por qué están pasando este tipo de cosas en Estados Unidos que tiene que ver absolutamente con educación. Y quisiera compartir breves aspectos de esta nota de periódico y quiero que ustedes piensen. Miren lo que dicen. Hasta que nosotros como país no estemos dispuestos para hablar seriamente de la salud mental, la falta de cuidado disponible de salud mental y la falta de disciplina en el hogar. Nuevamente, esto es secular, anunciado en un periódico y me llamó mucho la atención al hacer el seguimiento de estos jóvenes que hacen estos tiroteos. Dice, la falta de disciplina en el hogar, horrenda falta de apoyo de los padres cuando en la escuela están tratando de controlar el comportamiento incontrolable y el padre le dice al profesor, oh no, mi hijo no. ¿Usted qué hizo para que mi hijo se comportara de esta manera? La falta de valores morales y, por supuesto lo diré, los juegos de video violentos que acaban toda sensibilidad a cualquier compasión por la vida de otros, como también los realities de televisión donde se gritan en la cara unos a otros constantemente, no valorando a nadie, sino a sí mismos. Hasta ese momento tendremos problemas de armas en las escuelas. Me llama mucho la atención ver lo que personas seculares están diciendo. Y fíjense los aspectos que ellos mencionan aquí, personas que vienen haciendo el estudio. Esto fue un educador en uno de los periódicos más conocidos aquí en Estados Unidos, diciendo falta de disciplina en el hogar, la falta de seguimiento en salud mental, la falta de apoyo de los padres cuando hoy se culpa al profesor, no, mi hijo no hizo nada, ¿usted qué hizo para enojar a mi hijo? Elementos que están allí que conllevan a este tipo de actitudes, la falta de enseñanza de valores morales, los juegos de video violentos, los realities de TV, donde se quita el respeto por las personas y se familiarizan los jóvenes con este tipo de actitudes, donde solamente se centra lo que yo siento y puedo agredir a alguien y está bien, si lo siento, está bien. ¿Qué sigue diciendo? Y quiero seguir leyendo la nota de periódico. Yo crecí con armas, todos lo saben, pero ¿saben qué? Mis padres nunca apoyaron un mal comportamiento de mi parte. A mí me daba terror hacer algo malo en la escuela. Está escribiendo, este es lo que relata el escritor de esa nota de periódico. A mí me daba terror hacer algo malo en la escuela. Yo no tenía vida hasta que había corregido el problema y todo estaba solucionado. Mis padres invadían mi vida. Ellos sabían dónde estaba yo todo el tiempo. Ellos me daban toque de queda. Me hacía que los despertara cuando yo llegaba a la casa. Ellos me hacían respetar las reglas. Ellos tenían completo control de su casa y en cualquier momento podían entrar y entraban en cada esquina de mi cuarto, mi maleta, mis cajones. Y el llamado que ella hace aquí es, padres, es tiempo de ser padres. Sigue diciendo la nota, sean esas mamás canzonas que saben lo que hacen sus hijos a toda hora.
dejen de ser sus amigas. Ellos ya tienen suficientes amigos en la escuela. Es tiempo de ser madres. La mamá chévere no significa nada cuando su hijo está muerto o su hijo mata a otras personas porque se le permitió hacer lo que quería en la casa de sus padres. Lo diré otra vez, crecí en una casa llena de armas, pues mi padre fue veterano sirviendo nuestro país. Yo nunca soñé disparándole a nadie con el arma de mi padre. A mí me enseñaron respeto por la vida humana, compasión, reglas y lo más importante, que mientras viviera en la casa de mis padres tenía que respetar y mi vida y mi cuarto no era mío, era de ellos. Y ellos tenían derecho de saber lo que pasaba con mi vida porque me amaban y deseaban lo mejor para mí. Así que vemos aquí una nota cuando pasan todas estas cosas masivas en la escuela y podemos ver cómo en sí lo que aquí nos están diciendo es el respeto. Hoy jovencitos que dicen, se ponen furiosos porque su mamá entra al cuarto a ver cómo está, si está vivo, ¿no? Porque dura horas encerrado y no saben cómo está. Y el joven no permite que los padres entren al cuarto, no permiten que puede salir, entrar a cualquier hora porque porque es un derecho. Y yo creo que cuando los roles se cambian en el hogar, se da resultado a todas estas cosas. Me pareció muy interesante este artículo que se promueve diciendo el problema no es de armas, el problema es de cómo los padres hoy en día, es como una filosofía que entra, donde los padres tienen que convertirse en los amigos chéveres de los hijos. Claro que va a haber amistad, pero el papá necesita poder darle al hijo en un contexto, y esos son los temas que estamos desarrollando, de respeto y de amistad, pero que un hijo aprenda a aceptar que hay una disciplina y que hoy hay una autoridad por encima de él. Cuando el hijo no ve esto, no le importa pasar por encima de nadie. Así que me pareció muy interesante. En este caso, ¿qué es la causa realmente? Nicolás Cruz era adoptado, sus padres habían muerto, pero no era el caso, no es el causal para que él entre y mate 17 personas. Cuando ya se vio en profundidad su caso, Nicolás Cruz fue un joven que no tuvo límites. Sus padres los dejaban hacer lo que él quería. Entraba y salía de la casa sin permiso. Nadie podía entrar a su cuarto. De hecho, sus padres nunca supieron, y ellos habían muerto años atrás, que él portaba armas en su cuarto, que él tenía cuchillos en su cuarto. Está penalizado a 2 penas de muerte, 2 sentencias de por vida en la cárcel a sus 19 años, y fue un joven que no aprendió límites, que no aprendió respeto, que se le dejó hacer lo que quería, que los padres no sabían todas las armas que él desde niño y cuchillos. ¿Por qué? Porque respetaron una individualidad que no es sana a un jovencito de 10, 11 años que no deja a un padre entrar a su cuarto. Entonces, hay muchos causales, pero quería compartirles esta nota de periódico porque hay varios aspectos que deberíamos pensar en la educación de los hijos. Quiero contarles otra historia. Esta es la de Nicolás Cruz. ¿Recuerdan la fecha que vieron? A sus 19 años hace esto, pero ahora quiero mostrarles y contarles una segunda historia. Y veamos la imagen. Esto sucedió el martes, febrero 13 del 2018. Y en todos los televisores, y si se dieron cuenta, esto es un día antes de que Nicolás Cruz entrara a la escuela, coincidieron las 2 fechas, y miren esta imagen, ¿qué ven en ella? Y quiero que miren por un momento, ¿qué ven en ese rostro? Yo sé que no pueden contestar, ¿no? Pero ustedes lo deben estar pensando en sus hogares. Se ve contenta, se ve como realizada, se ve en paz, irradia algo esta niña. No sé si tenemos más imágenes de fondo, pero ella logró algo muy grande y su nombre es Chloe Kim. La sigo también. Sigo este tipo de jóvenes para tratar de entender cuáles fueron los principios que los llevó a hacer lo que hacen. Y hay principios. Esta jovencita de 17 años, Chloe Kim, ganó los Olímpicos en Corea, los Olímpicos de invierno, representando a Estados Unidos, siendo ella coreana, de padres coreanas, así que gana los Olímpicos y ella sola hizo un puntaje que nadie había logrado en los Olímpicos antes. Si hubiera sido por puntaje, ella hubiera ganado la medalla de oro, de plata y de bronce ella sola. Por supuesto no lo pueden hacer, así que le tuvieron que dar el porcentaje, allí la vemos.
a la siguiente en un porcentaje que no rompió récords a los 17 años. Y me puse a ver qué hay detrás de la vida de ella. Hay un video muy lindo, muy bello, no lo podemos mostrar aquí, pero ustedes lo pueden buscar. ¿Qué hay detrás de la vida de Chloe Kim? Chloe Kim empezó a hacer snowboarding a los 4 años. Su papá no sabía snowboarding, así que ellos salían y se caían. Y cuando ella se caía, su papá se caía detrás porque ninguno de los dos sabía hacer tabla. Y ellos empiezan a practicar juntos con su papá. A los 8 años, el papá se da cuenta el potencial que esta niña tiene para llegar a los Olímpicos. Él dejó su carrera, dejó su trabajo y se dedicó a viajar con su hija. Hay un video muy lindo, ustedes lo pueden buscar, de cómo Chloe Kim llega a los 16 años, ganó todas las competencias en Estados Unidos y se ganan los Olímpicos a los 17. ¿Qué hubo detrás de la formación de Chloe Kim? Su papá la paraba a las 2 de la mañana a practicar. Dice que la sacaba de la cama desde los 8 años y las llevaba en California, aquí en California, a las montañas. Tenían que manejar 3 horas para llegar a las montañas, tenían que llegar a las 6 de la mañana porque era nieve y ustedes saben, las personas que saben de eso saben que después de las 12 o 1 de la tarde tienen que salir, ¿no? Porque siempre hay peligro de los deslices de nieve. Así que es una niña que se crió parándose a las 2 de la mañana, yendo a practicar, hacía homeschool porque ya no puede tener una vida normal, se dedicó a esto. Se accidentó muchas veces, se partió 2 veces la clavícula. En el video que está allí mostrando cómo lo logró, en una de esas vueltas tan impresionantes cae, se rompe la cara y su papá estaba allí apoyándola, viviendo el proceso con ella, aprendiendo y acompañándola. Ella dice en el video, mi papá, pero lo dice riendo, en felicidad, dice, mi papá decidió mi vida y no me pidió permiso, riendo. Y cuentan, y ella dice, yo he visto el sacrificio que mi papá ha hecho por mí. Por lo general las niñas, comenta ella, se relacionan mejor con las mamás, pero yo he viajado tanto con mi papá que nos conocemos, lo disfruto. Papá, gracias por acompañarme. Y el video termina diciendo, that's the rule, el gobierno, las reglas de papá. Gracias, papá. Y están los dos haciendo snowboarding y se caen a la nieve, y una niña de 17 años haciendo payasadas con su papá, se caen, muy agradecida. Es increíble ver cómo ustedes pueden decir, uy, sí, a los asiáticos los forman para los Olímpicos de una manera pobrecita, parándose a las 2 de la mañana. Y ella lo cuenta con una sonrisa, ¿no? Disciplina, ella no tenía una vida normal de jugar con niños, tenía homeschool, disciplina, trabajo duro, se caía, se rompía la cara, se parte 2 veces la clavícula. Y cualquiera diría, qué vida tan dura. Pero cuando ustedes ven la relación que hay entre su papá y su hija, él estaba viviendo el proceso con ella, él estaba allí acompañándola, él estaba allí explorando, él estaba allí siendo un partner con ella, él está allí diciéndole lo podemos lograr. Él está allí haciendo todo esto de no negar responsabilidades, no cubrirla, que pobrecita, ojalá a mi hija no le toque tan duro. No, están viviendo duro, está parándose a las 2 de la mañana, pero hay un contexto de amor y de entendimiento, donde la niña sonríe y dice, papá, muchas gracias. No, gracias por la regla. Cuando ella gana los Olímpicos, sucede algo muy interesante, ustedes también pueden buscar el video, y cuando ella gana y ve el puntaje, esa niña se aterra, ¿no? Porque están allí los comentaristas diciendo, Chloe Kim está volando, hizo unas 5 vueltas, es una cosa impresionante. Y tan pronto ella ve el puntaje, su papá está con toda su familia allí, y ella corre y lo abraza y le dice, gracias papá. Se puede ver la dinámica que hubo en una relación donde un papá puede exigir disciplina, trabajo duro del hijo, en un contexto de amor, de entendimiento, y le ganó el corazón, donde la animó a lograr alto, porque el papá se convirtió en un facilitador. 17 años, es una niña, es un héroe. Ya ella hoy tiene 21 años, esto sucedió en los últimos Olímpicos, y justo este año, en febrero, volvió a competir y volvió a ganar los Olímpicos. Es millonaria, es líder en 2 países, es una figura en Estados Unidos y en Corea, y salió un artículo de ella en una revista muy conocida, en la Time, y muestran cómo ahora la lucha de Chloe Kim es querer tener una vida donde ella no es el héroe. Entró a la universidad a estudiar, a hacer una carrera de
ciencia y yo les pregunto, una niña como ella, ¿tiene los valores de poder pasar una carrera en ciencia, donde se necesita disciplina, dominio propio, trabajo duro, saber vencer obstáculos? ¿Lo aprendió ella? Claro que lo aprendió, y lo aprendió al lado de su papá, donde el papá se convierte en el elemento animador, en el modelo, en el inspirador de la visión de la carrera de su hija, y la logra convencer caminando con ella. Es muy hermoso. Y podemos ver la diferencia entre ellos, entre los dos tipos de educación. Hay una figura que tengo aquí, no sé si aparece en pantalla, donde está Chloe Kim y podemos ver a Nicolás Cruz, dos jóvenes, uno de 17 años, otro de 19 años. Una chica ascendiendo y el otro con 2 cadenas perpetuas de vida. Jóvenes, ¿qué principios hubo detrás? Nicolás Cruz fue criado, allí lo ven, sin límites. Fue criado en una base de complacencia. Fue criado en una base donde él ponía las reglas en la casa, donde no dejó excluir a sus padres, donde hubo manejos de depresión y ansiedad no notados por sus papás y donde eventualmente lo lleva a él a cometer esto. Chloe Kim, trabajo duro, levantándose a las 2 de la mañana, sufriendo obstáculos tremendos, teniendo una vida no regular, donde el dominio propio era la disciplina, fue el marco en un contexto de respeto, amor y acompañamiento por su padre. La mamá apoyaba, quedándose en casa con su hermanita, permitiendo que su papá viajara. 2 resultados diferentes. Usted se puede estar preguntando ahorita, bueno, yo no creo que mi hijo ni termine en una cárcel ni tampoco que se gane los Olímpicos, ¿verdad? Yo estoy en un término medio. Recuerden, hay solo 2 tipos de familia en el contexto del tiempo del fin. La familia de Malaquías, que se están uniendo, padres e hijos, y la familia donde se está entregando de muerte al padre, al hijo, en el contexto de las señales junto antes de la venida del Señor. No he encontrado más tipos de familia en la Biblia. Así que, ¿qué principios? ¿Cómo estamos viviendo esto? Porque en la vida eterna va a haber una ganancia y una corona. Aquí en los ejemplos que estoy dando es de personas seculares, pero funcionan los principios porque los principios se aplican a personas seculares, a personas en la iglesia, a personas, ¿verdad? Chloe Kim ganó una corona en la tierra, pero los principios aplican porque o ganamos la corona celestial o tenemos las cadenas perpetuas que ganó Nicolás Cruz. ¿De qué punto quiere usted que estén sus hijos? Y quisiera compartir en este momento, después de ilustrar estas 2 historias, 4 principios que tenemos, 4 principios, que miro el tiempo en que tenemos, claves. Cuando las personas ambicionan una vida superior, la vida eterna, en la vida eterna van a haber muchas sorpresas. No todo el mundo allí tuvo, digamos, los mismos adhesión a los mismos principios. Por ejemplo, en el cielo van a haber personas que no guardaron el sábado porque no tuvieron la luz. Otros que quizás no llevaron principios de salud correctos. ¿Están de acuerdo? Otros quizás nunca supieron de vida de campo. Cada uno estará allí y será juzgado por la luz que recibió. Pero si no recibió la luz, no todos van a haber guardado el sábado, no todos debieron haber. Pero sí hay un común denominador en todo habitante del cielo, y fue los principios que vivió. Y vamos a enumerar 4 en esta mañana. Y vamos a empezar con el principio de la obediencia. Y los moradores de la patria celestial aprendieron a obedecer, y eso se aprende, también se enseña. Y con eso queremos animar a los padres que están mirando y a los jóvenes que están mirando, desafiarlos, si quieren ser como Nicolás Cruz o como Chloe Kim, quien aprendió obediencia y está feliz y dice, aprendí algo en la obediencia que hoy me permite llegar donde llegué. Y vamos a ver algunos aspectos fundamentales. Y aquí voy a citar de una autora que me encanta, Elena G. White, en libros que tienen una profundidad psicológica impresionante, Conducción del Niño. Ella tiene esta declaración: los niños serán más felices, mucho más felices, bajo la debida disciplina, si se los deja obrar siguiendo la sugerencia de sus impulsos, los niños serán felices, mucho más felices bajo la debida disciplina.
no lo serán si se los deja obrar siguiendo las sugerencias de sus impulsos no educados. Entonces vemos ese principio. ¿Cómo a través de la disciplina encontramos felicidad? Hay muchos jóvenes que cuando hablamos de disciplina hacen duro. Disciplina es como una palabra dura. Es una palabra que implica hasta sufrimiento. ¿Y porque aquí nos dice que disciplina es sinónimo de felicidad? Lo vamos a ver. Los padres tienen, estoy citando del mismo libro, Conducción del Niño, los padres tienen el deber sagrado de conducir a sus hijos por las sendas de una estricta obediencia. La verdadera felicidad en esta vida y en la vida futura dependen de la obediencia, aún, así dice Jehová, a un principio. Padres, permitid que la vida de Cristo sea el modelo ejemplificado a través de ustedes, ¿no? Continúa la cita. ¿Qué pasa entonces? Vemos que el ideal está allá, pero ¿cómo yo hago que mis hijos obedezcan y que sean felices cuando les pido algo y se ponen bravos, ¿no? ¿O será que mis hijos nacieron más rebeldes que los demás o cómo es esto? Y quiero mencionar el siguiente pasaje. La obediencia da libertad perfecta. ¿Cómo se hace? Muchos padres cristianos fracasan en la tarea de mandar a sus hijos después de ellos. Y luego se admiran de que sus hijos sean perversos, desobedientes, desagradecidos e impíos. Yo me encuentro este cuadro constantemente cuando tengo que hablar muchas veces con jóvenes y los padres me dicen, ve, hable con mi hijo que, no, yo no sé a quién salió. Yo no crié ese joven. Yo lo he llevado a la iglesia, le hago culto por la mañana, hemos estado allí. Eso que está ahí, yo no lo crié, ¿no? Yo no sé qué pasó. Y sucede esto, ¿no? Muy constante. Se admiran los padres que los hijos sean perversos, desobedientes, desagradecidos e impíos. Y sigue diciendo la cita, en la fortaleza de Dios, los padres deben levantarse y mandar a su familia en pos de ellos. Deben aprender a reprimir el mal con una mano firme y, sin embargo, sin impaciencia o pasión. No deberían dejar a los niños adivinar lo que es correcto, sino que deberían señalar el camino con términos inequívocos y enseñarles a andar por él. Aquí estamos viendo un aspecto muy importante en la disciplina. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Cómo poder el papá ser autoridad, pero con una mano y con la otra sin impaciencia o pasión? En el modelo, por lo general, los padres repiten, quiéranlo o no, odien el modelo donde vengan, van a replicar lo mismo que hicieron con ellos, con uno. Yo tengo la tendencia a criar a mis hijas, tengo 2 hijas, como a mí me criaron. Así a mí no me guste cosas que hicieron mis padres, yo hoy como madre eso es lo que va a salir de mí. Y muchos padres disciplinan, la palabra disciplina significa castigo físico y lo hacen cuando ya están arriba y con impaciencia y se levanta la voz y se grita y muchas veces se castiga con el puño cerrado y eso se llama disciplina. ¿Qué hijo se va a antojar de esa disciplina? ¿Qué hijo va a querer respetar a un padre con ese tipo de disciplina? Y no estoy hablando de que no se haga el castigo físico. Aquí lo que está diciendo es, se puede mantener una mano firme sin impaciencia, ni pasión, ni enojo. Y ahí hay un poder muy grande que ese padre puede venir delante de Dios a pedir ese balance. Cuando yo disciplino a mi hijo y hablo con él y oro con él y tomo las medidas que tengan que ser tomadas, pero no lo hago con rabia, no lo hago con pasión, ahí hay un poder de autoridad que el padre gana con ese hijo. Y es muy importante que nosotros veamos este balance para poder ayudar a nuestros hijos en los momentos difíciles. Una madre que le dice a su niño desde los 3, 4 años, porque comienza desde esas edades y aún antes, que le dice, el niño viene, mamá, ¿puedo ver la televisión? La mamá le dice, no va a ver la televisión, se lo dice en la mañana, no va a ver la televisión. Vaya y organice el cuarto o vaya y haga tareas. El niño llega más tarde y le dice, mamá, ¿puedo ver la televisión? En las mismas condiciones. El niño no ha arreglado el cuarto, no ha hecho lo que ella dice, pero la mamá ahora está ocupada con las llamadas y le dice, vaya, está bien, véalo. Cuando una mamá dice un sí y en la tarde ese mismo sí se convierte en un no,
y a la noche se vuelve a convertir en un sí y mañana es otra vez un no. Eso es lo más perjudicial que puede haber. El niño no está grabando en su mente lo que dice aquí. Los niños no se debería dejar a los niños que adivinen lo que es correcto. El niño debe conocer un camino. El niño no aprende lo que son límites. Cuando una mamá dice sí, a las 2 horas dice no, vuelve a decir otra vez sí por lo mismo. Y el niño aprende a conocer a la madre. ¿Y saben qué aprenden? Los niños aprenden a manipular. ¿Por qué? Porque no ven consistencia en la autoridad del padre. Entonces es algo que yo veo a menudo. Muchas veces el niño comete una falta y la mamá, hay 2 cosas que se deben hacer en el momento. Es dar amor y saber marcar límites en disciplina. Cuando un niño no es disciplinado, no se le dice de causa a efecto lo que ha cometido en el momento, sino la mamá le dice, acabaste de hacer eso, le da un pescozón, le tira algo. A la noche que llegue su papá, arreglamos. Se posterga el amor y la disciplina. Es algo muy negativo también. Ese niño no aprende límites, ese niño no aprende respeto y a la noche quizás se olvida y nunca pasa. Ese es el tipo de carácter que se fomenta en la falta de respeto, en no tener límites, que el niño tenga un temor por la autoridad cuando se ejerce ese tipo de disciplina. Y es lo que yo veo constantemente, a veces en las dinámicas de los hogares. Cuando una mamá dice sí, sea sí, piénselo, tenga tiempo para orar la madre. Le estoy diciendo no, le estoy diciendo sí, ¿qué principio hay detrás? Para que sea sí, sí, cuando sea un no, no. Y el hijo aprende cuándo es sí y cuándo es no. Y eso es parte de la educación y de la disciplina. Así que es muy importante, lo mismo con los padres. ¿Por qué hay perfecta libertad en la obediencia? Dice, los niños deberían aprender que en sumisión a las leyes del hogar se halla su perfecta libertad. Cuando un niño se somete a una ley, es libre. ¡Qué hermoso! ¿Cómo lo pueden aprender? Los cristianos aprenderán la misma lección, que en obediencia a las leyes de Dios se halla su perfecta libertad. Y aquí vemos un principio muy grande. ¿Cómo pueden aprender los niños a someterse a las leyes del hogar? Papá y mamá, pónganse de acuerdo en las leyes de su hogar. Que no sean muchas las leyes, que sean pocas, pero que sean consistentes. Que el papá y la mamá se pongan de acuerdo. Hay muchas mamás que me dicen, no, mi esposo no es cristiano, no es convertido. Si por lo menos uno es consistente en el trato, uno es consistente en la disciplina, va a ser un efecto. Va a ser un efecto. Entonces, y dice, los cristianos aprenderán la misma lección. El niño necesita ver que el papá obedece con alegría, así como el papá de Chloe Kim, cuando caían, cuando en la disciplina, la sacaba a las 2 de la mañana de su cama, la ponía en un marco de amor, de decir, ánimo, lo podemos lograr, no es difícil, hay un fin y lo podemos lograr. Y el papá está mostrándole la visión de por qué es importante obedecer, pero lo hace con alegría, porque ese niño está mirando que es un papá que en su vida aprendió a obedecer con alegría. Y ahí está el punto, que muchas veces nosotros fracasamos en verdadera educación porque queremos que los hijos hagan algo que nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Obedezca, no sea mentiroso, le decimos al hijo. Escriba en un cuaderno no mentir, y suena el teléfono y el papá le dice al hijo, si es fulano de tal, diga que yo no estoy. Pero el niño está ahí castigado escribiendo no debo mentir, pero en la práctica ve a hacer otra cosa el padre. No hay así. Entonces, ¿cómo se enseña? Se enseña con ejemplo, se enseña con modelo. Si para el padre la obediencia es una alegría, le da libertad, le puede decir al hijo, vale la pena, ese hijo seguirá en ese camino. Muy bien. El siguiente principio es el principio del dominio propio. Recuerden, los habitantes de las mansiones celestiales quizás no tuvieron la misma vida, pero sí seguramente todos tienen un común denominador, los habitantes del cielo. Aprendieron a obedecer y aprendieron el principio del dominio propio. ¿Qué dice el dominio propio? ¿Cómo lo podemos enseñar? La primera lección, sigo leyendo del mismo libro, Conducción del Niño, y los antojo a las madres, a los padres, que consigan este libro, Conducción del Niño, por Elena G. de White. Es impresionante los principios que hay allí, tan sencillos, tan claros. La primera lección que debe enseñársele al niño es la del dominio propio, porque ninguna persona indisciplinada y testaruda puede tener éxito en este mundo ni recompensa en el venidero. Son principios que aplican aquí y al cielo. ¿Y cómo los vivimos? Y esta cita nos dice,
Algunos padres no tienen dominio sobre sí mismos, no controlan sus apetitos mórbidos o su temperamento colérico. Por lo tanto, no pueden educar a sus hijos en lo que atañe a la negación del apetito ni enseñarles dominio propio. Si los padres quieren dominio propio, quieren enseñar dominio propio a sus hijos, deben primero formar ese hábito en sí mismos. Los regaños y las manías de criticar de los padres estimulan un temperamento precipitado e impetuoso en sus hijos. Y en la presentación que tuvimos ayer, y quizás para muchos televidentes que se están conectando hasta ahora, otros lo vieron, enunciábamos un principio muy importante en educación. El niño aprende 30% de lo que les decimos, 30% entra por acá de lo que decimos, pero un 70% aprenden de lo que nos ven hacer a nosotros como padres. 70-30. Usted le puede decir todo el tiempo muchas cosas, pero el niño está aprendiendo desde lo que lo ve hacer. Cómo usted come, cuánto come, a qué horas come, hasta si come con la boca abierta, ¿no? El niño lo va a repetir porque lo está viendo. Y luego lo regañamos, no coma con la boca abierta, pero no nos estamos dando cuenta que lo que el niño me está mirando es a mí como mamá y está haciendo lo mismo, ¿no? Poniéndoles un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo es la dinámica de esas neuronas que son espejo y en la edad de los niños, esas neuronas espejo que se convierten como mimos. ¿Han visto los mimos? Los mimos hacen todo lo que usted hace y esas neuronas están haciendo que los niños imiten todo lo que ven. Entonces, ¿cómo aprenden? Aprenden por lo que están viendo. Cómo llega el papá, qué hace, cómo trata a la mamá, exactamente, van a hacer una réplica. Y luego los padres me dicen, yo no crié eso, yo no sé dónde salió, pero no podemos ver lo que estamos haciendo en la casa y ver cómo replicamos ese ejemplo en los hijos. ¿Qué podemos decir más del dominio propio? La más grande crueldad, permitir que se desarrollen hábitos equivocados, es entregar el control en las manos del niño y permitirle que gobierne. Cuando un niño gobierna, no está aprendiendo dominio propio, porque tiene que aprenderlo de los padres. ¿Cómo gobierna un niño? Y damos un ejemplo. Cuando la madre o el padre le preguntan al niño, ¿qué quieres desayunar hoy? El niño tiene 3, 4, 5 años y la mamá le pregunta, mi amor, ¿qué quieres comer hoy? En los valores de la mamá cree que está haciendo bien. Pero ¿quién debe ser la mente? ¿Quién debe decidir los alimentos que ponemos a nuestros hijos? Porque estamos pensando, quiero que se nutra bien, quiero que... Y el niño aprende de eso. Cada vez que la mamá elige lo que el niño come, el niño está aprendiendo que eso es bueno para él. Pero cuando una mamá le pregunta al niño, mi amor, ¿qué quieres comer hoy? ¿Sí? Tengo manzanas y tengo naranjas. ¿Qué quieres, mi amor? El niño dice, no, quiero mango. Ay, pero mi amor, no tengo mango. Y el niño se cae y llora, yo quiero mango, porque no quiero ni uvas, ni quiero manzana. Y la mamá, ay, ¿qué hago? Pero mi amor, come algo, y es rogándole. Yo veo esa dinámica constantemente. ¿Quién tiene el control en ese tipo de situaciones? ¿Quién tiene el control? El niño. ¿Cómo podemos entender que los padres deben ser la mente del niño en esas tempranas edades? Y de ahí el niño desarrolla criterios de lo que debe comer, a qué horas debe dormir, cómo debe recrearse, es el papá. En la manera que aprende esto muy bien en sus primeros 7 años, luego el niño empieza a replicar lo mismo y ahí está el papá haciendo acompañamiento en otra edad donde ya lo involucra después de los 7, 8 años. Bueno, cuéntame, ¿y qué hacemos? ¿Dónde vamos? Y participa, después de los 7, 8 años ya participa el hijo, pero la decisión final la toma el padre y la madre porque ese niño todavía necesita guía. Gran parte del problema que vemos hoy en esta guianza y presencia de los padres es el problema de la cronopatía, no hay tiempo. Entonces los padres no están allí porque están ocupados. Y cualquier cosa que el niño haga, ok, hágalo. Y el niño decide, ¿por qué? Porque ya va a estar entretenido porque la mamá está ocupada y el papá está ocupado. Padres, es tiempo de ser padres. Es tiempo de que nosotros, con los principios que Dios nos ha dado a conocer, usted haga un acompañamiento a sus hijos. Tome tiempo para sus hijos, enseñe el dominio propio y la obediencia, por ejemplo. Recuerden que lo están mirando a usted y la verdadera educación es una influencia que se da cuando hay un modelo. Los niños necesitan ver modelos y qué privilegio que el papá y la mamá sean esos modelos. Vamos a ver en este tiempo que nos queda
El siguiente principio es la abnegación. Así que recuerden, el principio de la obediencia, el principio del dominio propio, la abnegación. ¿Sí? ¿Qué es la abnegación? ¿Cómo podemos mirar nosotros este principio de la abnegación? Y tengo una cita aquí. Los padres, igual de conducción del niño, son demasiado aficionados a la facilidad. La abnegación es cuando yo me niego a algo, que así sea bueno o sea malo, pero me niego a algo por el beneficio mío o de otro. Eso es abnegación. Los padres son demasiado aficionados a la facilidad y al placer para realizar la obra que Dios les señaló en su vida de hogar. No veríamos el terrible estado de maldad que existe entre la juventud de hoy si hubiera sido debidamente educada en el hogar. Si los padres reasumieran la tarea que Dios les ha encomendado y enseñaran la moderación, la abnegación, el dominio propio a sus hijos, tanto por precepto como por ejemplo, encontrarían que mientras procuran cumplir con su deber como para recibir la aprobación de Dios, aprenderían preciosas lecciones de la escuela de Cristo. Aprenderían la paciencia, el amor, la humildad, y estas son las mismas lecciones que han de enseñar a sus hijos. Sí se puede enseñar. Padres, el facilismo que me lleva a mí a no salir de mi zona de confort es lo que entierra a mi hijo para que tampoco salga de su zona de confort. Cuando ustedes modelan, lo hablan y lo modelan, es un poder transformador en la vida de sus hijos. Por eso el desafío que quisiera darle a ustedes, padres, es poder decir qué están modelando, qué están modelando. Último principio, el principio del respeto y la reverencia. Y a ver, bueno, yo soy educadora, así que estoy mirando esto más como una clase. Recuerden, el principio de la obediencia, el principio del dominio propio, el principio de la abnegación y el último principio, como clave, bases pilares en el aspecto de educación, es respeto y reverencia. Sobre todo en esto de la educación de los milenios, donde decimos, no, esta generación es la peor. Yo escucho muchos padres que me dicen, en mi tiempo respetábamos, pero hoy ni respetan. Llega el abuelito y el hijo está yendo a televisión y lo que hace es, hey, ¿no? El saludo, hey, pa, grandpa, that's it. En mi tiempo me enseñaban, uno saludaba al abuelito, casi que le hacía la venia, pero hoy los jóvenes no respetan. Y se cree que es una generación más beligerante, menos respetuosa, pero ¿es la verdad? ¿O han cambiado los principios de enseñar en la casa para que tengamos esos resultados? El principio de respeto y reverencia. ¿Qué es la reverencia? La reverencia es una gracia que debería ser cuidadosamente cultivada. Todo niño debería aprender a mostrar reverencia a Dios y el respeto a sus padres. Se enseña la reverencia. La reverencia es una gracia que se enseña. Nuevamente, los niños deben ver este ejemplo. Y la siguiente cita, y con esa dejamos la última. Ayer compartía esta cita y hoy la traigo nuevamente en este contexto, porque estamos aquí repitiendo y agrandando, como se debería estudiar los principios bíblicos, lo hacemos en este tema tan apasionante de la educación. Nuevamente, en conducción del niño, ¿cómo enseñamos respeto y reverencia a nuestros hijos? Y esta cita yo creo que lo resume. Dice, la mejor manera de todas las citas que tiene esta escritora, Elena G. de White, ella dice, la mejor manera, quiere decir que hay algo especial aquí, de enseñar a los niños a respetar a su padre y a su madre, consiste en darles la oportunidad de ver, nuevamente, 70% de lo que ven los niños lo van a hacer, lo aprenden viendo, 30% de lo que le decimos. Ella dice aquí, denles a los niños la oportunidad de ver al padre rendir atenciones bondadosas a la madre y a la madre manifestar respeto y reverencia hacia el padre. Al contemplar el amor manifestado en sus padres, los hijos son inducidos a acatar el quinto mandamiento y a prestar oídos a la recomendación, hijos, obedecer al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué les parece este principio? Es impresionante, hay demasiado aquí y bueno, muchas cosas para hablar. ¿Qué dice ella? ¿Cómo los niños aprenden respeto? No es diciéndole al niño respete y apréndeme a respetar, no conteste así. La mejor manera es que el niño pueda ver cómo el papá, que llega cansado del trabajo, llega a la casa a rendirle atenciones bondadosas a su esposa, a decirles palabras de afirmación bonitas. Cada vez que un hijo escucha
una niña, y tiene un efecto muy poderoso en la niña y en el niño, cómo el papá llega y es tierno con la esposa. ¿Y cómo te fue? Cuéntame de ti, te abraza, gracias mi amor por tener esto, te ayuda a lavar la loza. La niña está aprendiendo cómo una mujer debe ser tratada, porque está viendo el papá cómo tratar a la mamá. ¿Qué aprende el niño? Cómo se debe respetar una mujer. Y la niña siente que lo que el papá le dice a la mamá se lo está diciendo a ella y construye su sentido de dignidad. Hoy hay muchos jóvenes con sentido de estima muy baja. ¿Por qué? Porque no lo han aprendido, no han visto la estima que tiene. Cuando el papá trata con estas atenciones bondadosas a la mamá, la niña va construyendo en la hijita que está mirando, ¿verdad?, ¿qué es el sentido de valor propio? Porque mi papi se lo da a mi mamá y si se lo da a mi mamá, me lo da a mí. Y cuando esas atenciones son dadas a los niños. ¿Qué sucede cuando una mujer es tratada así? En el Antiguo Testamento vemos que llegaban los esposos, ¿no? Y en la cultura oriental tan hermoso, el sentido del respeto, la reverencia, de la hospitalidad. Y esas mujeres les llegaban el esposo y les lavaban los pies. Yo sé que en el contexto moderno una mujer dice, ¿qué me está diciendo? ¿Que le lave los pies a mi esposo? Uy, no, lo ven como servilismo, o lo vemos. Yo era parte de ese tipo de mentalidad. Pero cuando una mujer es atendida de esta manera, porque la mujer necesita escuchar que es amada, que es anhelada, esa mujer, ¿qué va a hacer? Esa mujer va a poder dar lo que nos dice la cita acá, reverencia y respeto al padre, que es la necesidad de un hombre. Mientras una mujer necesita estar escuchando que es amada, el hombre no necesita que se le esté diciendo cada rato que es amado. No, el hombre no necesita eso. El hombre necesita que se le admire, que tenga una mujer, después de que llegue a conquistar el mundo él en su trabajo, necesita una mujer que lo admire, que lo valore, que ante los ojos de ella, este es el héroe, ¿sí? Cuando esa dinámica pasa entre papá y mamá y los niños están observando, dice la cita, es la mejor manera de enseñar respeto a los hijos. Así que el desafío es a ustedes, padres, ¿cómo lo están viviendo? ¿O qué escuchan sus hijos? ¿Qué escucha la mamá decir? ¿Qué escuchan los niños? ¿Cómo se expresa la mamá del papá? No, es que mírelo, es un ingrato y no sé qué. ¿Y hablamos mal del padre ante los hijos? ¿Verdad? La mejor relacionista pública en el hogar del papá es la mamá. Pero ¿cómo padres están tratando ustedes a esa mamá? Sin tener en cuenta los sacrificios que hace, sin afirmarla positivamente. ¿Sí? Todo esto los niños lo están viendo. Los padres tendrán éxito en la educación de sus hijos cuando no solo se relacionan como papás hacia sus hijos, sino se relacionan como pareja. En esas actitudes de amor. El amor se demuestra, se vive, está en los ojos, está en el ambiente, es un ambiente que permea la casa. Y en ese trabajo de ellos como esposos, alcanzan a sus hijos con un mensaje de respeto. ¿Cómo podemos enseñar estos principios? Y eso fue lo que sucedió en la vida de Chloe Kim con su padre. Lo aprendió, su mamá apoyó, aprendió disciplina, aprendió respeto y obediencia, aprendió dominio propio, aprendió abnegación. ¿En un marco de qué? En un marco de amor, en un marco de respeto, en un marco de ejemplo, en un marco de acompañamiento. Y ese es el mensaje que quisiéramos animarlos a ustedes en esta mañana. Enseñemos a los hijos lo que le queremos enseñar y pregúntese usted como padre, ¿cómo lo estoy enseñando? ¿Qué ejemplo doy desde que me levanto hasta por la noche? ¿Qué estoy modelando? Y con la bendición del Señor, venga delante de Dios, pida sabiduría, abra los libros, póngase de acuerdo con su esposa o tan siquiera uno en el hogar que viva estos principios, usted lo podrá lograr. No hay edad. Si sus hijos ya están pasados de la edad, empiece a modelar, que es una siembra, ¿no? Coseche diferente y pídale sabiduría al Señor. ¿Por qué? Porque los principios de Dios, no importa la edad, no importa el momento, aún aplican para que usted sea una de las familias de la de Malaquías, con la bendición y el favor de Dios.